un programa por la libre información, nuestra república y la democracia. Idea y producción de Organización Libertas, www.libertas.uy. Muy bien, seguimos por CX30, Radio Nacional, 1130 AM por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos en Facebook, en donde estamos, así es el nombre de nuestro dominio, en ex, arroba en donde estamos, Instagram en donde estamos, Uru, nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, suscríbete, toca la campanita, que ahí vas a tener la información de todo el material nuevo que vamos editando, que vamos trabajando con las ediciones que realiza Mariana Peralta. 4 años de trabajo periodístico están archivados, están todos ahí glosados, archivados por orden en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos. Suscríbete, que ayudas a difundir las ideas por la libertad, la democracia, el Estado de Derecho que proponemos desde Libertas, que es nuestra fundación liberal, la que propone este programa, por supuesto, la primer fundación liberal de nuestro país en defensa de nuestra República Democrática, constitucionalmente formulada. Tengo este libro que me obsequió de modo muy gentil el amigo Álvaro Alfonso, excelente periodista de investigación, escritor, ya amigo de la casa, a quien agradezco públicamente el acto gentil, la gentileza de obsequiarme su último libro, el que ya empecé a leer. Voy a estudiarlo, a leerlo, y con motivo de este libro haremos una nota muy próximo con el escritor y periodista Álvaro Alfonso, La intriga de los derechos humanos. La intriga de los derechos humanos. Este es el último libro, edición Planeta, Memoria del Uruguay, del escritor, un periodista, locutor, bueno, de todo un poco hizo Álvaro Alfonso, pero básicamente es periodista de investigación y escritor. Tiene un montón de libros sobre esta temática. Esta es su última investigación, el último resultado, digamos, bibliográfico. En La intriga de los derechos humanos, el periodista Álvaro Alfonso explica con profusa documentación y testimonios exclusivos lo que nos dejó la dictadura, analiza los temas pendientes que nos impiden avanzar como sociedad y algunas de las consecuencias políticas, económicas y sociales más importantes del período, los archivos de la dictadura y su acceso, las reparaciones económicas a los ex presos políticos, la trama del poder detrás de la búsqueda de los desaparecidos, las conexiones entre militares y políticos, y de estos con el deporte, entre otros temas complejos, con un estilo directo y sin recelos, presenta una mirada cuestionadora sobre el golpe que en el 2023 cumple 50 años. Estuve leyendo, tiene muchos aciertos, ya le apunté a un error, creo que producto del desconocimiento jurídico, que en su momento lo conversaremos incluso al aire con el estimadísimo amigo y escritor Álvaro Alfonso. Hoy es el cumpleaños del doctor Eduardo Luz, así que le mandamos un gran saludo, muy feliz cumple. Hoy es el cumpleaños de mi sobrina Isabela, un feliz cumple para Isabelita, nuestra queridísima sobrina, queridísima de la familia, nuestra amadísima Isabela, ya con sus 11 añitos. Hoy escorpiana, no sabía que el doctor Luz también es escorpiano como quien les habla. Está lleno de escorpiano, entonces acá, este espacio ahora en este momento, saludando a la queridísima sobrina Isabela y al querido, por supuesto, doctor Eduardo Luz en su cumpleaños. Seguimos con este tema. El propio doctor Eduardo Luz, respecto al tema fiscalías, que es el único que en calidad de catedrático, inclusive de Derecho Constitucional, de investigador, de académico, y por supuesto en calidad de diputado, es el único que manifiesta, digamos que en rigor, consonancia interpretativa respecto a lo que acá decimos y explicita este tema con total honradez y honestidad intelectual. Vamos a escuchar al doctor Luz referirse al doctor Percivale, el fiscal de la Fiscalía de Lesa Humanidad, porque precisamente la Fiscalía de Lesa Humanidad está en este marco, en este contexto, está inserta en este contexto de ilegalidad y de inconstitucionalidad que implican en la interpretación jurídica correcta las fiscalías en este sistema fiscalista acusatorio, inconstitucional por donde lo mires. Vamos a escuchar qué dice al respecto el doctor Luz, a su vez en relación a esa terrible, despótica y tiránica
fiscalía de lesa humanidad que tiene instalada nuestro Estado? Recientemente se publicó un documento que indica que el fiscal Percivale realizaba visitas al penal de Libertad cuando en el mismo estaban detenidos los integrantes del movimiento terrorista luego de ser juzgados por sus delitos. Reitero, el señor periodista Daniel García el 31 de julio publica: hay documentos que indican que el citado fiscal Percivale realizaba visitas al penal de Libertad cuando en el mismo estaban detenidos los integrantes de los movimientos terroristas luego de ser juzgados por sus delitos. Concretamente visitaba a su primo, el señor Dardo Maidana Percivale, según vemos a continuación. Y ahí el señor periodista Daniel García publica una lista de las visitas que tenía este señor que estaba preso por ser integrante del MLN, que había sido juzgado por la democracia. O sea, no fue juzgado por la justicia militar. Fue juzgado por los jueces de la democracia. Entonces, sigue diciendo García, la primera conclusión a la que podemos arribar es que el fiscal en cuestión no estaría habilitado para seguir al frente de esta fiscalía debido a su implicancia familiar directamente ligada a las causas que el fiscal dedica tiempo y esfuerzo, cosa que quedó bastante obvia a la luz del documento anterior. Esto lo digo yo. El artículo 42 de la ley de fiscalía, mire lo que dice. Artículo 42. El fiscal y los fiscales adjuntos no participarán en ningún asunto en que por cualquier motivo puedan razonablemente ponerse en duda su imparcialidad. Bueno, si el fiscal Percivale tenía preso un tío por ser integrante del MLN, juzgado por la democracia uruguaya, no defiendo a nadie. Yo defiendo el sistema democrático del Estado de Derecho. Eso es lo que yo defiendo, cosa que ustedes no hacen. Yo sí lo hago, y lo digo, y lo defiendo, y me expongo públicamente. Y así hay que ser. Para ustedes no hacen eso, ustedes no defienden el Estado de Derecho. Es así. Bien lo dice el doctor Luz. Él lo dice, él lo explicita, él se expone públicamente y les dice a los legisladores, ustedes no lo hacen. Les dice en la cara a los legisladores de nuestro país, ustedes no defienden el Estado de Derecho, no lo están defendiendo. Omiten este tema, se escabullen. ¿Es un tema tabú? Y sí, se ve que sí, es un tema tabú. En este programa, lo mismo. Acá lo decimos explícitamente, lo analizamos, lo desglosamos, vamos a la Constitución, leemos la Constitución, hay que abrir la Constitución, leer sus hojitas, cotejamos lo que pasa a nivel legislativo con la Constitución, con lo que pasa con nuestras tradiciones jurisprudenciales, con nuestras tradiciones judiciales, y todo esto es una aberrante inconstitucionalidad. No están defendiendo el Estado de Derecho. Acá también lo decimos, lo expresamos y nos exponemos públicamente. Nos exponemos públicamente al decir todo esto porque no es lo políticamente correcto. No está en el marco del perfume marxista de la cultura de la cancelación, como diría Tom Wolfe. Todo esto de no decirlo, de no hablarlo, de irse por la tangente, de naturalizar y analizar los temas desde el punto de partida erróneo, analizamos nuestra justicia y las cosas que pasan desde el punto de partida de la fiscalía y el fiscalismo, bueno, eso es cultura de la cancelación. Y tienen un ejército, si vos querés, de palabras bozal para instalar lo políticamente correcto. Perfume del marxismo, la cultura de la cancelación, ante la cual es cómplice todo el sistema político del Uruguay, este gobierno particularmente, que se va desacreditando ante una opinión pública que votó esperando otros resultados. No te digo todo el cuerpo electoral que lo votó, todo el caudal, pero una parte importante de su caudal electoral se siente defraudado por este tipo de cosas porque no están cambiando sustancialmente el país hacia el Estado de Derecho que tenemos por historia, por tradición y por constitución.
Nacho Álvarez nos dice que la fiscal Guione, que fue quien imputó a Penades y ahora denunció a Nacho Álvarez por extorsión, no tiene independencia técnica. Esto lo dice un tal Diego Bentancor en las redes de ex Twitter. Paradójicamente está utilizando su plataforma mediática en Canal 4 para defenderse públicamente en vez de esperar el proceso. ¿De qué proceso habla Diego Bentancor si acá hay fiscalismo administrativo? No hay ningún proceso. El proceso es penal. Es a partir de una denuncia con una acusación penal hacia un juez en lo penal, que deberá atravesar todas las instancias procesales que prescribe el Código del Proceso Penal para llegar al resultado de una sentencia con las garantías del debido proceso. Acá simplemente hay un trámite administrativo, nada más que eso. Que quede claro que son trámites administrativos, pero que tienen una potestad jurisdiccional dada inconstitucionalmente por este Código Nuevo del Proceso Penal, al cual el propio Penades votó, al cual el propio Penades, este, digamos, apoyó, y no solo que apoyó, sino que propició promulgarlo y le cantó loas apologéticas a este Código de Proceso Penal que hoy se le vuelve en contra, porque evidentemente estamos ante legisladores que no estudian derecho. Es increíble, ¿no? La paradoja. Tenemos legisladores que no saben de derecho, pero nos legislan el derecho de nuestro país. Es rarísimo esto. Es como tener jugadores de fútbol que no saben jugar al fútbol. Sería una cosa así. O ir a un taller mecánico para arreglar el auto, pero resulta que el mecánico no es mecánico. Es panadero, yo qué sé. Es rarísimo, ¿no? Este reino del revés. Vamos a otro audio, en este caso del senador Gandini, que plantea un tema macro, grande, que hace precisamente a lo que quiero ir ahora, que es el desarrollo sistemático de un relato, o si vos querés una retórica que es demagógica, absolutamente demagógica, es despótica y simula ser democrática, pero es muy dañina para la democracia, como lo que lleva adelante Fernando Pereira, por ejemplo, como lo que lleva adelante el Frente Amplio, como lo que lleva adelante el PIT-CNT-FA y todas sus huestes integradas a este proceso prerevolucionario hecho en FSP, en el Foro de San Pablo. Vamos a escuchar lo que dice Gandini. Pereira decía, en estos 2 años, claramente en todos los índices, en todo, estamos peor. ¿Qué responde usted? Que el que está peor es Fernando Pereira, ¿no? Es otro, yo qué sé. Parece que viviera en una caja, que no supiera lo que pasó en este país, que no supiera el país que nos dejaron. Pero Fernando Pereira, ¿dónde estaba cuando nos entregaron un país con el 10,5% de desempleados? Ahora hay 7,5%. Ahora está trabajando más gente que antes. ¿Dónde estaba Fernando Pereira cuando el Frente Amplio prometió un déficit fiscal de 5 puntos, de 2,5 puntos y nos dejó 5? Nos dejó 1.400 millones de dólares más de deuda que tuvimos que contraer nosotros para pagar el agujero que nos dejó el Frente Amplio. ¿Fernando Pereira vivía en otro lugar? ¿Dónde vive ahora Fernando Pereira? Mira el lío que hay en Europa por la inflación, por el aumento de precios. Miren lo que está pasando con los campos de refugiados que Naciones Unidas dice se nos acaba el dinero para alimentar porque aumentaron los alimentos. Mira Estados Unidos, la inflación que tienen. Aumentó el precio del combustible en Arabia Saudita, que lo producen, pero lo tuvieron que aumentar. ¿Eso creen que es inocuo para Uruguay? Pero Fernando Pereira lo que hace es buscar todo lo que está mal y echarle la culpa al gobierno. Ceros. No tiene un espejo cuando se levanta. ¿Por qué no se mira al espejo y hace una mínima autocrítica del país que nos dejaron? Y encima dejarnos en ese país, y si nos tocó la pandemia, y después la guerra. ¿Y qué cree? ¿Que eso no nos afecta? Ni a nosotros, ni a Argentina, ni a Chile. O sea, si Fernando Pereira se toma un avión y se va a Chile, que hay un gobierno de izquierda, ¿qué va a haber en Chile? Un presidente con una popularidad que se le cayó a pedazos, igual que en otros países de izquierda, porque aumentaron el combustible, aumentó los alimentos, porque hay inflación. Y sí, es el mundo que nos tocó vivir, Pereira, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros le estamos poniendo el pecho de una manito, porque critica a cualquiera, pero hay que ponerse el overol, usted que se supone es trabajador, para sacar a este país adelante, ¿no? ¿Dónde está Fernando Pereira? Y creo que vive en un barrio que pobre no es, ¿no? Pobre no es.
Otra paradoja, ¿no? Los líderes comunistas que plantean el régimen de la igualdad social, de la justicia social, el régimen de los trabajadores, las políticas de sensibilidad social, gobiernos populares, precisamente ellos no llevan una vida popular, llevan una vida de retórica popular, de ejercicio profesional de esa ideología, pero sus vidas personales no son populares. Están encaramadas en un poder político que les da prebendas y que están evidentemente en una situación de privilegio económico. Eso lo tienen que saber quienes siguen y quienes dan su voto provocando mucho daño. Pero bueno, se estudió a través de la historia que el talón de Aquiles de la democracia seguro es la dictadura de las mayorías, que cuando no están calificadas en su conocimiento, depositan el voto en quienes desde una retórica asusan ese pensamiento, lo manipulan y bajo la estrategia manipuladora generan un estado caótico, como se está generando en nuestros países. El Fernando Pereira, al que de algún modo analiza Gandín, el senador, es precisamente el típico ejemplo de la demagogia, de formular todo lo negativo que siempre va a ocurrir en cualquier momento de la historia, todo lo negativo sin elementos comparativos, sin comparar con los cuadros precedentes o los escenarios precedentes a los últimos resultados, en este caso económicos, financieros, laborales, que ha arrojado este gobierno, que en ese sentido ha sido infinitamente superior, infinitamente superior. Ordenó la casa, responsabilidad fiscal, es más profesional en cuanto a propuestas institucionales, inspira más inversión en un contexto, bueno, nefasto. Pandemia, guerra mundial, alza de precios a nivel internacional por toda esta guerra que se está dando, alza de precios del petróleo, proceso inflacionario como nunca hubo en las últimas décadas en Europa. Se dispara la inflación en países que tienen prohibido tener rangos inflacionarios que superen el 3% interanual y se fueron al 9, al 8, al 11. Estados Unidos, que tiene prohibido en su política macroeconómica y financiera, bueno, llegar a una inflación que supera el rango del 2%, estaba siempre en un rango del 1, 1 y poco, interanual, y llegó al 8% de inflación, una inflación de tercer mundo en Estados Unidos. Los países con regímenes en Latinoamérica, regímenes de izquierda, se caen a pedazos. ¿Por qué no compara esta situación con la situación anterior, la que nos dejó el Frente Amplio, precisamente ese déficit del 5,1% al que alude Gandini, que dejó el Frente Amplio, una tasa de desempleo del 10,1%, por ejemplo, un endeudamiento interno y externo que creció exponencialmente, un desmantelamiento del aparato industrial, un detenimiento total del crecimiento en infraestructura en el país, no creció más, se deterioró en caminería, en puentes, en conexiones de fibra óptica, que fueron un desastre, y que llevó adelante ahora Antel a través de Gurméndez, que dicho sea de paso, renunció a Antel para postularse en su candidatura en la interna del Partido Colorado, y nos comunicó eso ayer también oficialmente el diputado Conrado Rodríguez, a quien saludo desde acá, el doctor Conrado Rodríguez, y publicamos todo eso, la postulación ya oficial del ingeniero Gabriel Gurméndez. Todo esto que acabamos de ahora analizar así rápidamente es demagogia. Estamos envueltos en el contexto de la demagogia que pretenden dar como resultado un resultado positivo, beneficioso para las huestes marxistas de la demagogia. PIT-CNT-FA, nuestro país, en Argentina, el kirchnerismo hoy por hoy cobijado bajo el gran paraguas de Massa, ¿no? Bajo ese gran paraguas, dándole dinero a la gente, dinero para que voten, dándoles bonificaciones, el plan platita, carne, les regalaron notebooks a los chiquilines de sexto año de liceo antes de la primera vuelta, regalaron carne, kilos y kilos, toneladas de carne a distintas jurisdicciones en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad y en otras provincias, bonos, bonificaciones, descuentos muy especiales,
incremento con ese plan platita, una plata toda junta para jubilados y pensionistas, todo demagogia. Y además el miedo, el miedo, el miedo y el discurso de la unidad nacional, demagogia. La teoría política de Platón, dice este artículo, del comunismo de juventud a la moderación en la vejez, bueno, plantea, yo creo que acá las raíces de nuestra civilización occidental en cuanto a los conceptos de organización política y social. Platón, que nace en Atenas, que vive aproximadamente entre el 428 y 347 a.C., pertenece a la aristocracia, era un aristócrata ateniense, hablaba en el griego ático, que era un idioma dentro de las lenguas griegas, era el más sofisticado, el académico, el que hablaban las clases cultas, los aristócratas, en un estilo inclusive ático, también muy aristócrata para escribir, hijo de aristócratas, funda la academia donde se dedica a la enseñanza. Trata de poner en práctica sus ideas en el reino de Siracusa con resultados negativos. Se dice que Platón es espartano de corazón, es decir, es un hombre que cree en el rigor, en la vida sobria, en el estudio. Platón quiere decir tocino, porque era grueso, grandote, hacía mucha gimnasia, era fuerte. Como aristócrata, en un medio democrático se ve alejado, por supuesto, de la acción política, se refugia en la reflexión, más bien, y se refugia en toda la tarea filosófica, y va a concebir estructuras de poder, modelos de poder, cuando escribe, bueno, lo que nos quedó de él, que es en la República, el político y las leyes, y ahí formula las tipologías de gobierno, los tipos de gobierno que perduran hasta la fecha. Es decir, todo es explicable desde Platón. La aristocracia para Platón puede degenerar en sofocracia. La aristocracia es el gobierno de los sabios, de la inteligencia política. Eso quiere decir aristoi. Aristoi no es una clase social, sino que son aquellos connotados ciudadanos que destacan por sus virtudes, sus talentos, tanto en lo intelectual como en lo moral. Es el sistema perfecto, según Platón, y que está descrito en la República. Una república puede ser aristocrática, por eso también están las monarquías republicanas. Prevalece la búsqueda de la sabiduría en un sistema así, o sea, preponderaría, digamos, el afán por el conocimiento, la sabiduría, instruir a ese pueblo y que esa unidad republicana tienda a ser una unidad de ciudadanos, bueno, con conocimiento, ciudadanos cultos, pero sobre todo del conocimiento científico y filosófico. Lo que hizo Alfonso el Sabio, por ejemplo, en España. La gran escuela también de Salamanca pretendía eso y propuso eso a la humanidad, a Occidente. La democracia es otro sistema, dice Platón, es el en el que estamos inmersos, bueno, en el que simulamos que estamos. La democracia, gobierno de las mayorías, prevalece la búsqueda de la libertad. Ese proyecto de los liberales del siglo XIX, básicamente, pero ya desde los humanistas del siglo XVI se va dando el germen, Escuela de Salamanca también, luego siglo XVIII finales, siglo XIX, predominan las nuevas ideas con los pensadores liberales que van a construir como un conjunto de personalidades, como en un contexto de época y de pensadores, lo que se llamó las nuevas ideas o el nuevo pensamiento, que va a tirar abajo las monarquías absolutistas en Europa y van a ir por el lado del Estado republicano y la democracia liberal, el régimen de libertades. Todo un tema que en su momento trataremos, es complejo técnicamente, porque por acá viene el Estado de Derecho, que lo analizan los alemanes ya en la década del 30 del siglo XX, que tiene que ver con digamos, con una corriente de conocimiento jurídico que es el justnaturalismo. La democracia, gobierno de las mayorías, en el cual, bueno, prevalece el concepto de libertad, es el ensayo histórico, político de las libertades, de la libertad humana en sociedad, y esa democracia degenera en demagogia, dice Platón. Y la demagogia es el ejercicio mentiroso de promesas que no se van a cumplir o de aseveraciones que no son ciertas. La democracia es fácilmente transformable en el gobierno de los demagogos, que acuerdan con el apetito de la masa, pero ese apetito de la masa
es inducido por esos demagogos que integran círculos corporativos profesionales de negociación, creando discursos demagógicos, fomentando ideas, creando necesidades en esa masa que va a estar sometida intelectualmente a determinadas decisiones. De ahí la dictadura de una mayoría que quizá no tenga la calificación intelectual para comprender lo que pasa, pero en el juego formal de la democracia quedamos expuestos a lo que esa mayoría decida en nuestro país cada 5 años. En los gobiernos departamentales en otras fechas. En Argentina cada 4. Y ese es el peligro que ahora se está viendo en Argentina, ¿no? La manipulación de la opinión pública, la manipulación a través de la prensa, la manipulación a través de una prensa militante, de un aparato mediático, la manipulación a través de la gestión política directa con esas masas, el enlace de las masas militantes, los fiscales que fueron instruidos, los fiscales de corte en Argentina, para robar urnas, para tirarlas, para romper boletas. Ahí hay de todo, corrió dinero, compromisos, militancia, descerebrada militancia simplemente. Todo eso está ocurriendo en Argentina. Ese es el mare magnum, ese es el contexto, digamos, de la demagogia para perpetuar la tiranía en Argentina. Nos vemos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chau.